Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a hablar, como siempre, de cómo está la carrera electoral, de qué cosas son importantes a tomar en cuenta para la carrera municipal también. Pero antes de contarles quién me acompaña, quiero recordarles de algo muy importante, que es que se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify, y también que nos sigan en las redes sociales, que le den clic a la campanita de las notificaciones, así siempre están al día de los episodios que estamos preparando para ustedes. Y pues así nos acompañan a analizar y a ver qué es lo que está sucediendo estos días aquí en Guatemala. Y bueno, hoy me acompañan Javier Soria. Hola, Lucy. Y Pía Flores. Hola, Pía. Hola, Lucy. Hola, Javier. Bienvenidos a ambos. Y bueno, en parte invitamos hoy a Pía, en parte, no solo por eso, porque últimamente Pía ha estado realizando una investigación súper interesante pues, para el medio independiente Quorum acerca del problema del agua en la ciudad de Guatemala. Yo creo que es altamente probable que alguna de las personas que nos está escuchando en este momento tiene problemas de agua en sus hogares, porque esto es algo que viene de décadas. Yo recuerdo la primera vez que yo voté, hubo un foro de alcaldes. En esa época Álvaro Arzú estaba intentando reelegirse. Y fue la primera vez que yo dije, yo por este no voto. Y por los unionistas no voto. Desde entonces puedo decir con orgullo que nunca voté al unionismo. Y recuerdo súper bien esa vez que una de las preguntas que le hicieron fue acerca del agua. Imagínate, desde entonces. Acerca de qué iba a hacer con el agua, que había periodos de escasez, que no estaba separada el agua pluvial de las aguas negras, etc. Y recuerdo también que dio una respuesta totalmente insatisfactoria, evadiendo la pregunta. Dijo algo así como, ay, este tema me mantiene despierto por las noches o algo así. Pero nunca dio una solución. Y ese fue el momento en que dije, no, yo por él no voto. Pero lo que voy es que este es un problema que lleva décadas y que no se ha logrado resolver. Así que yo quería preguntarte, pues, primero que nada, ¿cómo empezó esta investigación o por qué decidiste investigar acerca del agua o cuál fue esa primera entrevista que te dijo esto da para un montón? Bueno, en realidad comenzó desde el año pasado que en Quorum documentamos un caso bastante emblemático, diría yo, en Canalitos Zona 24. Bueno, Canalitos es una zona, zona 24, donde hay un montón, o sea, tiene 8 cantones y hay un montón que no tienen acceso al agua todos los días. Están como por horarios por horarios o por días, como ya sabemos en otras zonas también. Y pudimos como documentar en esta zona como algo que también se mira en otros departamentos, solo que a mayor escala, con hidroeléctricas y con minería. Personas que viven sin electricidad, justo alrededor de una represa, por ejemplo, que produce luz. Lo que mirábamos aquí era un pozo privado y alrededor un montón de familias sin agua, sin acceso al agua. Entonces, como que esa dinámica, pensábamos, bueno, eso es raro que está pasando ahí. Comenzamos a investigar y para no contarlo todo, pueden entrar a Quorum a leerlo, pero el punto es que hubo la municipalidad, a través de la empresa municipal de agua, no está cumpliendo con abastecer a la población con agua, mientras la municipalidad da una autorización ilegal a un pozo privado para operar y sacar agua y venderlo en la zona 16. Entonces, como que de repente hay un tema de que no es solo el derecho al agua, sino quién puede pagarlo, quién tiene recursos para abrir un pozo, quién tiene recursos para comprar agua, quién no tiene. ¿Quién tiene derecho al agua al final? Y así comenzamos, raspando un poco en un caso y de repente comenzamos a ver, y yo creo que todos lo han visto, que en las redes sociales, no solo este año, no solo el año pasado, pero realmente hay muchísimas denuncias, muchísimas personas que tal vez, o también puede ser que siempre lo hicieron y hasta ahora que yo me metí en el tema estoy viéndolo más, no sé, pero con un poco de como abrir el archivo, de repente uno se da cuenta que, wow, eso no es solo un fenómeno de algunas zonas, de algunas familias, de una parte de la población. Hicimos en Quorum una primera como convocatoria a las personas que nos contaran cómo estaba la situación del agua en su colonia.
yo pensé, vamos a estar felices y recibí, porque a veces cuesta, ¿verdad? No solo, o sea, a pesar de que uno pueda tener una buena audiencia, no sé, pero como eso de interactuar o participar a veces cuesta. Recibimos 430 y algo de respuestas, un montón, y de verdad, de 22 zonas de la ciudad, 21, habían respuestas de 21 zonas. Y no todos eran necesariamente aquí no tenemos agua. Algunos eran de zonas que incluso sabemos que tal vez sí tienen más acceso al agua, pero que decían, yo sé que en cualquier momento me podría pasar a mí, porque hay un problema aquí. Eso tal vez fue una de las cosas que más me impactó, que a pesar de que hay una como, este ambiente como muy polarizada, porque sí sabemos que hay también temas sociales que tienen que ver con clasismo, racismo, cosas así, que tal vez a veces también define si tenemos o no acceso a ciertos derechos. No sé, me gustó muchísimo ver que habían personas que participaron no solo porque saben que hoy es un privilegio tenerlo y mañana puedo no tenerlo, pero algunos que comentaban en sus respuestas, yo siento empatía, eso no debería de ser así. Y eso me impactó muchísimo. Y además, obviamente, me impactaron todos los testimonios de las personas que contaban cómo tienen que esperar que llueva, ir a carrerar agua o ir hasta incluso con familiares que viven en otras zonas, ¿no? Para que les regalaban agua. O sea, de verdad hay de todo ahí. Este es un tema que te pone a Guatemala en los esqueletos y te la desnuda completamente por tantas cosas. Primero, este no es un país que tenga realmente un problema de disponibilidad de agua. Es un problema de gobernanza del agua. Entonces, te desnuda tantas cosas porque el último proyecto estructural que se hizo para resolver un problema histórico y un problema que estaba dado por el lugar donde se ubica la ciudad en el momento que deciden trasladarla al Valle de la Ermita, que es un valle con poca agua, es el proyecto de Xayapixcayá. Estamos hablando que se hizo en los 70, años 71, bajo las dictaduras militares. Esos proyectos tienen un ciclo de vida. Ajá. Se hacen para un espacio de tiempo y ese ya está más que rebasado. Entonces, te dice precisamente la incapacidad en general de todas las autoridades, pero específicamente de la administración unionista, y le tenés que pasar factura. Si un proyecto de esa envergadura tiene un ciclo de vida de unos, ¿qué serán? 15, 20, 25 años y mucho, que se planificó en el 71, se termina en el 78, o sea, hace ratos que la continuidad que tiene este proyecto del arzobismo en sus diferentes iteraciones, sea el comité PAN, el partido PAN, el unionismo, tenía que haberle dado una respuesta. Por supuesto, es una obra de una gran infraestructura que habría que en ese momento subsidiarla, había que coordinar con el gobierno central, pero es esa incapacidad precisamente que ha tenido esta administración unionista de puro maquillaje, además en las áreas comerciales, residenciales de la ciudad, y te desnuda todo también porque el problema es en un núcleo urbano, ¿verdad? O sea, si lo vieras en una zona con menos densidad de población, no te afecta tanto la desigualdad horizontal que estás viendo entre gente que lo tiene en una cantidad reducida de espacio en ciertas zonas versus las áreas populares y marginales de esa caracol que es la ciudad, que simplemente te lo hace estallar, ¿verdad? Es un problema de malestar social en sí mismo. Es cabal, es un paradigma realmente de por qué este todavía es un intento de país. Sí, y suponete cosas que tú ves en tu día a día, sobre todo en este mes que empieza la temporada lluviosa, ¿no? Ves lugares que se inundan y lugares sin agua a la vez, que es algo que es bueno, pues son dos cosas distintas, ¿no? Pero digamos bien que se podría aprovechar el agua de lluvia con recolectores, con filtros, con plantas de tratamiento de agua, etcétera. Pero eso no te resuelve estructuralmente el problema del agua. O sea, te entiendo un poco, digamos que sí, es como chocante ver que tu carro esté nadando en agua y que no tengas agua en el grifo, pero sí son dos cosas distintas. Lo que pasa es que eso también abona al mal récord que tiene la administración unionista de no poder resolver lo importante. O sea, si ponemos 4 cosas, que es agua, drenajes, transporte público y manejo de desechos. Totalmente. ¿Qué se ha hecho en 40 años? ¿Qué se ha hecho en 40 años? Es que no han hecho absolutamente nada importante en eso. Yo me recuerdo que el tema, cuando empecé a ponerle yo coco a la política, era la gente que recordaba las alcaldías bajo dictadura militar o antes de la apertura democrática y te hablaban de... Del chino, ciudad, no sé qué, ¿cómo se llamaba? José Angelí. Ajá. Pero ahí todavía puedes encontrar algunas cosas que hizo, intento de dar seguimiento a la planificación que había hecho Meme Colón, pero el punto era que se hablaba de una ciudad sucia. Ese era como el gran tema. Y cuando vino Arzú, con esa capacidad que sí tenía digamos, de gestión y de hacer de caporal de finca, entonces el gran santo que la gente miraba era que se barría la ciudad y el ornato y eso. Y han vivido absolutamente de eso por 40 años.
Ahora, yo no sé si eso es deliberado o si no lo hacen a propósito, pero todo el tema de echarle la culpa al ciudadano, ya sabes, que dicen como, sí, los drenajes no funcionan porque ustedes tiran sus colchones o tiran basura en los desagües o qué sé yo. La ciudad está sucia porque ustedes son los que ensucian, digamos. Y todo es trasladarle la responsabilidad al ciudadano. Y a menos que, sí, no hay agua porque ustedes riegan sus jardines y desperdician el agua, lo que sea. Sí. Y yo creo que eso se ha calado en la mentalidad de la gente. O sea, cuando se habla de inundaciones, no falta la persona que te dice, lo que pasa es que la gente tira basura en los drenajes, por ejemplo. Al punto que mucha gente ya piensa como, bueno, esto es lo que nos merecemos, ¿no? Es normal no tener agua, es normal que la basura vaya a parar pues a un terreno baldío sin tratamiento y que contamine nuestros ríos, digamos, es normal y eso es lo que nos merecemos y nos lo merecemos porque somos un pueblo sucio, digamos, y porque somos un pueblo irresponsable, por ejemplo. No sé si ese mensaje caló tanto de forma deliberada que ellos planificaron que así fuera, como para sostener su mediocridad en gestión, o si solo es como un biproducto, sí, que les un conviene. producto que ha hecho que la gente también pues no despierte, ¿no? Yo sí creo que aquí hay que meterse un poco al enfoque gramsciano de la hegemonía cultural. O sea, es la forma de legitimar precisamente lo que está sucediendo. O sea, ¿cómo podés vos justificar el no dar resultados por 40 años más que a través de mecanismos de obtener la hegemonía cultural sobre las personas y que ellas entiendan que ese es el orden natural de las cosas, que algunos tengan agua y otros no, y que cuando los problemas son así es culpa al final de cuentas sí, te dicen que de la educación vial, o sea, hay gente que te dice todavía, es que el problema son los motoristas, no tienen educación vial o esos carros, o sea, ese es el problema del tránsito, lo demás, cualquier cosa, la basura es que la gente la tira en la calle, ¿verdad? Sí, que no se respetan las vías, que la gente no sigue las señales de tránsito, que bloquean los pasos. Y la culpa seguramente es de la lluvia por obedecer a las leyes de la gravitación universal y caer y precipitarse sobre la Tierra, ¿verdad? Pero yo también lo veo como, o sea, sí, o sea, todo esa como, hay como este mantra aquí de que sálvese quien pueda. O sea, sí te lo instalaron también como parte de una idea de que no deberíamos de pedir nada, porque no se cree en el asistencialismo. El Estado no debería de proveer nada, de nada, de nada. Entonces, ¿para qué estamos pagando impuestos? O sea, sí tenemos derecho a exigir ciertas A mí eso cosas. siempre me ha parecido una pregunta fascinante. Precisamente se enlaza con por qué nunca estallan las cosas en Guatemala. Ajá. Y es una pregunta para sociólogos, creo yo. Pero a mí lo que mejores luces me ha dado es si haces una lectura sistemática, cronológica de ensayo sociopolítico guatemalteco, ensayo económico, ¿verdad? Y sociopolítico guatemalteco, desde Murdo MacLeod, y te hablaba de la primera configuración de la colonia, y mirabas el ratio de comercio que había en los virreinatos y aquí, o sea, te dabas cuenta que la densidad era muy pequeña. Y a partir de eso puedes ir viendo en las siguientes iteraciones, puedes ver en Woodward, puedes ver la historia que te cuenta Severo Martínez, por ejemplo, en Motines de Indios, y te habla de esas políticas de control territorial, un estado pequeñito, que de repente había quechís que se sublevaban en Alta Verapaz, entonces ir a sofocarlos, es exactamente la misma lógica de los estados de excepción de ahora, y después te ibas, pero al final de cuentas no quedaba en esa zona nada de estado en zona en temas positivos. ¿A qué voy con eso? O sea, son siglos de un proyecto bien, bien reducido de Estado. Entonces la gente aprende a organizarse a pesar de lo público y a no exigir. Entonces aquí fingimos que pagamos impuestos, pero no exigimos después a cambio lo que estamos pagando. Ajá. Entonces es bien fregado. Y la otra cosa que me da a mí muchas luces es cuando miras comparado en magnitud vectorial la polarización y la fraccionalización en Guatemala. Todos tenemos la idea aquí que somos una sociedad muy fragmentada, muy partida, poco colaborativa. Pero cuando lo miras, es sangrante cuando miras de veras la distancia entre los discursos y que se va tensando y se va aumentando la olla de presión, pero ves que la sociedad es altamente fragmentada. Cuando miras las redes, cómo están armadas de actores. Son redes que muchas veces tienen brokers entre distintos polos de la misma red que no colaboran entre ellos. Los que aquí hemos hecho intentos de organización política sabemos lo difícil que es generacionalmente organizarte. Es que solo porque alguien te cae mal ya es pretexto para no hacer un proyecto político en común. O sea, ese tipo de cosas suceden. Y eso también, si no se forman coaliciones amplias de actores, que no vas a hacer incómodo a un régimen.
Es muy difícil poder subvertir el orden si no hay un consenso de un plan, de qué vas a empezar y por dónde empezás a exigir. Solo para usar un ejemplo respecto al proyecto del agua, eso fue una de las cosas que nos impresionó muchísimo. O sea, que podríamos tener 2 colonias, incluso de la misma zona, justo, o sea, que colindan. No se hablan. No se hablan, pero no tienen exactamente el mismo problema. Una colonia había tenido éxito en sus reclamos y en presentar como ciertos recursos. Las personas de la otra colonia tenían que comenzar desde cero, o sea, a nivel individual. Entonces, obviamente, sí, si cada vez que hay un problema que todos tenemos en común, comienzan desde cero, hay el camino para alcanzar a una empresa como Empowa, que cada vez que alguien trata de buscarlos, te cierran la puerta, es larga. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer para que los recursos que sí funcionaron en una colonia beneficiaran a la colonia a la par y que comenzaran a dialogar? Eso era justamente lo que queríamos con este proyecto, que cada zona y cada colonia podría como aprovechar tanto de las malas experiencias también. Eso no funcionó, eso ya lo hicimos, entonces no vayan a hacerlo ahí. Salten este paso, pero hagan así. Este tipo de cosas era como un diálogo así horizontal que queríamos tratar de hacer, justamente para ver, cómo se puede resolver, cómo pueden entre las personas de las diferentes comunidades aprovechar los recursos que sí tienen y los recursos que sí funcionaron para tal vez comenzar a hacer puente, ¿no? Y generar diálogo. ¿Y qué observaste en eso? Porque yo soy bien escéptico al final de cuentas en mi experiencia de lo que es el resultado real de la organización horizontal. O sea, no he visto al final que haya una solución al dilema de la ley de hierro de las oligarquías, que decir organización es decir una élite, y que se necesita el liderazgo político que articule. Sin eso... Yo lo que vi y lo que hemos visto en este proyecto es que en cada lugar, en cada zona, en cada colonia hay líderes y lideresas muy, muy, muy comprometidos, o sea, 100%, y que no es solo hoy o ayer o desde el mes pasado que comenzaron a tener problemas con el agua, pero que lo han hecho y sí tienen confianza. Pero digamos por puro amor a su comunidad, porque nadie les está compensando, me imagino. Pero lo que me parece muy interesante y que tal vez, no sé, cuesta un poco pensarlo, es que si uno vive en una zona donde necesitas salir, y eso no es solo las zonas que tal vez que tienen mayor población y que tal vez tienen como condiciones de vida un poco más precarias, pueden ser en otras zonas también, pero si sales de tu casa a las 4 porque tienes que ver cómo llegar a tu trabajo, porque no hay transporte público, y regresas hasta las 8 o 9 de la noche solo para pasar una hora con tu familia, cenar, no sé qué sé yo, y acostarte y luego comenzar la próxima rutina. Yo tampoco sabría dónde encontrar la energía ni el tiempo como para participar. O cómo conocer a tus vecinas y vecinos, porque encima de todo no hay espacios abiertos donde puedan convivir, conocerse, etcétera, ¿no? Sí, entonces como que siento que también esa como misma estructura social ayuda a mantener esa como polarización, y es muy lamentable. Lo que sí vimos y que fue una experiencia muy positiva es que organizamos como un primer encuentro que era como una entrevista grupal donde juntamos a algunas personas de diferentes zonas que eran como las zonas más afectadas y donde habíamos recibido más respuestas para que fuera un poco más representativa. Y, o sea, pensábamos una plática de 2 horas, que iba a ser una entrevista y yo iba a estar como escuchando, tirando temas, y yo quería que intercambiaran sus experiencias. Y no había modo de pararles luego. O sea, cuando ya comenzaron a hablar, y era de zona 6, de zona 2, de zona 18, zona 21, zona 7, zona 24, y tenían como tanto que hablar pendiente y gustar, como que o sea, a mí me impresionó muchísimo ver, por ejemplo, que la vecina de zona 21, que de hecho está criminalizada por Empowa, tiene una denuncia en su contra, una denuncia penal por un abogado de la MUNI, por defender el derecho al agua ahí. Ellos en Imajuyú tienen, creo que son como un horario como de 8 horas al día y están sufriendo con esto. Pero ella se quedó con la boca abierta cuando escuchó que el compañero de zona 24 tiene cada 15 días y ahorita de cada 15 días ahora es una vez al mes o cuando les mandan pipas, ¿no? Ver como intercambio y darse cuenta de cómo viven o enfrentan el mismo problema, pero en niveles diferentes y cómo podrían como apoyarse entre sí, eso fue súper bonito. Decidieron luego crear un grupo y ahora formaron como su pequeña red de vecinas y vecinos que están como tratando de generar algo colectivo por el agua. Entonces, o sea, digamos que tengo todavía esperanza de que algo, o sea, no, todavía tengo fe en la humanidad, digámoslo así. Y este proyecto realmente sí ayudó un poco a
revivir esto, tal vez en un contexto que ahorita está un poco... Y esa es otra cosa de valor que da el proyecto también, porque suponete muchas veces la gente no exige porque no hay canales de comunicación. Lo que tú decías, intentan comunicarse con Empowa o con la municipalidad y les cierran. No existe un outreach, dirían los gringos, como de las instituciones a la comunidad que están sirviendo. A la comunidad. Exacto. Incluso... ¿Tú ves? Pero es que ese es el otro tema. El otro tema es que esto se ha vuelto un negocio para la municipalidad. El negocio de vender agua en bloque y llevarla es un negocio muy lucrativo. Otra vez, estaría a debate. Y yo no creo que haya un genio perverso de la humanidad que se le haya ocurrido esto, pero fue un negocio de oportunidad y ahora tiene intereses bastante claros. Entonces, eso se suma además al problema que tenemos de gobernanza que no desde el puro marco legal. O sea, ni siquiera hay una ley de aguas aquí. O sea, aquí las empresas grandes que hacen alimentos procesados y utilizan agua en un canon estúpidamente grande, lo único que necesitan es hacer la inversión para extraerla, o sea, la inversión mecánica de extraer el agua y purificarla. Pero de ahí para allá, cualquiera aquí puede poner... Es como que el gran milkshake, aquí ponemos el montón de pajillas, ¿verdad? O sea, todo tu pedo es poner tu pajilla, nada más. Y es tu rollo, cómo la pones y todo, y dale. Pero al final de cuentas, si esto es colectivo y esto es de todos, entonces viene desde ahí porque ya en lo que estás apuntando vos es un negocio para mucha gente. Esto ya toca bastantes intereses. Entonces, soñemos, ¿qué pasaría si hay un cambio en la administración de la MUNI? Al que llegue, una de dos, o se alinea, lo compran o ya llegó comprado, o tiene que llegar a transparentar lo que está sucediendo alrededor del negocio del agua en la ciudad. Sí. Pero es bien interesante porque justo como tú dijiste, o sea, es un problema que lleva décadas. Cuando hay una investigadora de la Landívar que se llama Valeria Hernández que presentó como un estudio histórico que hizo sobre Empowa en la ciudad. Y yo creo que los datos decían que ya hace 30 años ya se sabía que solo había suficiente... la red solo tenía capacidad de abastecer a 70% de la población, sabiendo que la ciudad estaba creciendo, pero así, y siguen, y eso de hecho es la respuesta que recibimos de Empowa, ¿no? Todo el tiempo, que es que por el crecimiento tan rápido de la ciudad, bueno, pero ustedes lo sabían desde hace 50 años, 40 años, 30 años, y lo siguen sabiendo, ¿y qué está pasando? El mejor ejemplo es Zona 7, que es lo que estábamos cubriendo, y varios medios lo estábamos cubriendo, de una fuga que llevaban como ya 6 días trabajando para reparar una fuga, lo medio cierran ahí, al día siguiente, creo yo, se rompe otra fuga en la misma tubería, que es la que abastece a 5 zonas. Wow. Entonces, una fuga donde tienen que apagar el agua para repararlo, significa que 5 zonas se quedan sin agua al tiempo que se tardan en repararlo, porque no lo hacen bien a la primera, se rompe otra. El comunicado, cuando de repente se dieron cuenta que las y los vecinos estaban ahí denunciando públicamente, sacan un comunicado así, rápido, donde dice, es por el desgaste natural. Pues obvio, por supuesto, o sea, nadie está diciendo que no, pero se sabía, ¿no? Porque según uno de los otros investigadores, Byron González, que también estudia los temas del agua, estas tuberías tienen como un tiempo de vida de 25 años. Obvio, sí. Ajá. Es lo que te está diciendo el ciclo de los proyectos. Y si no le hacen mantenimiento o cambios, etcétera, sí. Ajá. Pero eso se programa. No se programa para la falla. O sea, se programa el mantenimiento para prevenir la falla. O sea, es pura negligencia. Y la misma tubería a 200 metros de donde estaban las fugas hace 2 semanas, hace 6 meses tuvo una mega fuga también. Claro. Entonces saben, o sea, yo no sé por qué no sería más prudente levantarlo todo, cambiar lo que se necesita cambiar, hacer monitoreo, revisión, no sé, pero no se hace. Simplemente no se hace. Y el problema es de voluntad política. O sea, claro, habría que hacer números finos y algunos lo han hecho, pero empieza precisamente, si tú tienes un régimen de aguas y después de eso a los que usan, los grandes usuarios, les puedes cobrar lo que están usando, no nada más que su gasto sea mecánicamente extraer el agua y el pago de mantenimiento de eso, la perforación, la energía eléctrica, etcétera, sino el agua misma, que esa se la están llevando gratis. Entonces tú podrías tener los recursos para plantearte un proyecto de construir infraestructura, de renovar la que existe. O sea, empieza y yo podría toparle un problema de esto a alguien que tenga 1 o hasta 2 administraciones y que tú mires en la segunda que ahí va y tienen un plan y que está remontando y que va a haber estructuralmente sostenido una respuesta institucional a esto. Pero son 38 años de administración. Sí. Es que se dice fácil. Yo creo que hemos normalizado aquí, pero a mí me gustaría ver en qué ciudad llevan casi 40 años la misma administración municipal. No, dejemos que sí es sano para la democracia, la corrupción y todo, porque
La corrupción, al final de cuentas, en muchos lados hay diferente tamaño y a veces es el lubricante del sistema. Los chinos, por ejemplo, te la defienden, ¿verdad? Lo relacional y cómo las personas hablar de eso es un incentivo informal, pero puede haber al mismo tiempo corrupción. No la estoy condonando, solo decir que puede coexistir con eficiencia. Aquí no lo hay. No. O sea, y después de 40 años tenés que pasarle necesariamente la factura a la administración municipal. O sea, no hay otra... No hay comunicado de Crista Fonsea y de quien sea de la MUNI en su caso que te pueda resolver esto. Y el otro problema enorme que tenemos, que también es en pago al final de cuentas, es alcantarillas. El problema de los drenajes es una bomba de tiempo. A mí sí me aterra realmente cuando off the record te dicen un montón de gente que los drenajes están trabajando a sección llena. Eso quiere decir que el agua está llenando completamente el tubo. No hay drenaje que se diseñe para eso. Porque eso lo que quiere decir es que está ejerciendo el agua una presión en las paredes de la tubería que no está diseñada para eso. Entonces, esos hundimientos, esas socavaciones que estamos viendo, no es simplemente porque ahí había una fuguita. O sea, si de veras, como apuntan algunas fuentes, que además no hay información, porque en la reducción que se hizo de Empagua de los 90, la respuesta que tuvo el brazo técnico de Empagua fue agarrar toda la información, llevársela bajo el brazo y poner consultoras para que los contrate la MUNI, porque ellos saben dónde están las válvulas, dónde pasan las tuberías, dónde están las candelas. Si eso sucede, estamos encima de una bomba de tiempo. Y date cuenta de la opacidad, porque digamos tú decís off the record, te enteraste. Pía decía que una investigadora de la Landívar o un investigador de no sé qué ya nos había contado, nosotros ya sabíamos. Pero nunca te enterás por medio de lo que oficialmente te debería dar la información. O sea, no hay apertura en esa información sobre los mapas de los drenajes o de las tuberías, cuándo se les hizo mantenimiento la última vez, a dónde van a dar, no sé, los drenajes o de dónde jalan. Toda esa información es totalmente opaca para el ciudadano. Precisamente el tema de lo pernicioso que es tener 40 años a las mismas personas. O sea, ahí tenés unos focos y unos de corrupción y tenés unas cosas bien gruesas adentro de la MUNI que simplemente no tenés forma de saberlo. Si cambiaran por lo menos los gobiernos de alguna forma, se abriría un poco esas grietas. Como conocimiento tribal, digamos, nada más. Sí, correcto. Entonces, sí, es un grupo organizado con sus intereses, opaco, bajo una ley de omertad, de completa opacidad. Es altamente clientelar. O sea, la MUNI, sabemos también, otra vez, off the record, la cantidad de empleados municipales que te dicen adentro de esa cultura que hay de silencio, de guardarle fidelidad al proyecto político y no a la institución. Todo eso, si se cambiara la administración de la MUNI, hay posibilidad de que por lo menos nos enteremos qué está pasando. Va a ser dolorosísimo, va a ser horrible saber qué está pasando ahí, pero necesitas por lo menos saber que tenés cáncer para empezar a tratártelo, ¿no? Claro, sí. Sí, pero recuérdense de los señores del año pasado que denunciaron los de la PMT, que incluso, o sea, se formaron en grupo grande de la gente de los sindicatos y por primera vez yo escuché a alguien ahí grabándolo decir, a nosotros nos nos obligan a poner multas. Tienen cuota, ajá. Ajá, tenemos cuota de cepos que tenemos que ubicar. O sea, yo por muchas emociones que puedan existir alrededor del personal de la PMT, que a veces también siento como un poco, o sea, no sé, todo es conflicto, ¿verdad? Pero a veces siento pena porque... Dan pena. Ajá, sí. Porque tampoco creo que tengan como las mejores condiciones, pero eso sí me impactó. O sea, ver a alguien ahí con el valor de decir eso, sabiendo que, o sea, que no lo van a recibir muy bien en la institución, eso sí me impactó y a mí sí me llama la atención porque sí creo que somos como muy permisibles, o sea, no veo como tampoco una mayor reacción ni respuesta. O sea, me da mucha risa que en la MUNI de Guatemala la excusa es que llevan tanto tiempo, pero la ciudad creció muy rápido. Pero cuando pasó lo de Villanueva con el agujero donde murieron 2 personas, el alcalde Gramajo, no, es que eso es de antes, de las administraciones de antes. O sea, siempre como que hay una excusa o sea, como que se ponen en fila para inventarse excusas, pero nunca hay nadie que se pone en fila para decir nosotros asumimos la responsabilidad porque para eso estamos las autoridades. ¿Y el papel de la oposición? Uno tiene que hablar también aquí de la oposición, porque con 38 años, claro, el unionismo tiene métodos parademocráticos, altamente corruptos, un tiempo vivieron de esa figura que era Arzú realmente y todavía los réditos que les da el arzuismo, porque te guste o no, Arzú es una de las figuras más grandes políticas de Guatemala de la era democrática para acá, si no es que la más grande. Pero, ¿y la oposición? Tenés que pasarle factura a una oposición sectaria, fragmentada, fútil, inmadura,
incapaz de disputarle durante tanto tiempo realmente la alcaldía a este proyecto del arzobismo-unionismo. Sí. O sea, en algún momento tenés que hablarles. Vamos a iniciar en Tangente una serie de entrevistas a candidatos, por supuesto, si quiere venir aquí Quiñones de una vez, ¿verdad? De una vez. Sí, porque ya tenemos en agenda 3 candidatos a la pero bien le hacemos municipalidad de espacio a Guatemala. Quiñones. Por supuesto. El Pero día que usted quiera, bienvenido. El rollo es que una pregunta obligada es precisamente por qué son incapaces en 40 años de ponerse de acuerdo la oposición, sea lo que sea en este momento. Había una renovación de la oposición o de las opciones diferentes al arzobismo en la municipalidad, pero les tienes que preguntar por qué diablos no pueden hacer un consenso, aunque sea solo para sacar estos micos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, va a estar complicado esto, complicada la municipalidad de Guatemala y eso yo creo que me hace un buen puente al siguiente tema que quería platicar, que es cómo a veces hay ciertas cosas que parecen al azar y que no lo son, como por ejemplo la conflictividad electoral. Y les quería contar de este estudio que sacó Diálogos Guatemala con la misión de observación electoral acerca de cómo se comporta la conflictividad electoral en los diferentes municipios. Y uno creería que es al azar o al contrario, creería que es como muy específico. Bueno, ahí hubo conflictividad electoral por algo muy específico de esa región, pero este estudio muestra que sí hay 5 factores que pueden ser predictores de conflictividad electoral en un lugar. Entonces, ustedes díganme si les hace sentido los 5 factores o hacia dónde creen que se inclina la balanza. Uno es población. Aquí, ¿hacia dónde creen que se inclina la balanza? ¿Más población, más probabilidad de conflicto o menos población, menos probabilidad de conflicto? Creo que ese es el más fácil, ¿no? Sí, no. Tenés que ver densidad también y tenés que ver también organización. Pero entonces yo la vi, sí, obviamente debería ser, pero yo vi el estudio, digamos, y me parece que los que lo hacen son gente experta y es gente seria. Digamos, está ahí detrás de esos diálogos, está Dani Núñez, está trabajando Joe Cole también. Pero es bonito, digamos, en un país tan yermo de datos empezar a escudriñar. Por ejemplo, me gustaría saber un poco más por qué no vi reflejado densidad de movimientos sociales, por ejemplo. También sería una variable que tenés que poner ahí. O sea, obviamente, si la gente no está organizada, no tiene capacidad de acción. Densidad, desigualdad horizontal, o sea, hay otras cosas ahí que podrías meterle, pero obviamente uno pensaría, mientras más gente hay, más posibilidad hay de trancazos, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que eso solo es regla general para casi cualquier cosa. O sea, entre más gente hay, más probable es que pase casi cualquier cosa, ¿no? Porque aumentas tus probabilidades. Pero sí, esa es la primera. Aquellos lugares donde la población es más alta, es más probable que haya conflictividad electoral. Luego la siguiente es conflictividad agraria. Claro. O sea, en lugares donde ya existe alto nivel de conflictividad agraria y hay disputas territoriales o por ganado o por cosechas o por precios de los productos, también es más probable que haya conflictividad electoral. Y luego hay otro tema que es la fragmentación. Digamos, hay lugares donde la opción política está poco fragmentada. Es decir, como comunidad tú tenés 2 o 3 opciones, digamos, y ahí es hacia donde va la gente a buscar soluciones. Y hay comunidades en donde hay mayor fragmentación. O sea, se postulan 19 personas, 20 personas para ser alcalde. Y aquí, ¿cómo creen que fue el resultado? Eso es un poco más difícil de aventurarla. Y ahí es donde cabal podrías empezar a discutir acerca de la calidad de estas variables y cómo están perfiladas. De por sí sola, no me atrevería yo, por ejemplo, a concluir rápidamente. Debería ser que mientras más fragmentado estamos jugando, tranquilo. Yo estoy jugando también. No, yo estoy jugando también. Demasiado serio aquí. No, yo estoy jugando también, pero por eso, o sea, si lo estamos discutiendo en estudio, y eso es lo bonito, además, a mí me gusta mucho, yo soy fan de diálogos, y me gusta mucho que hay una discusión metodológica del estudio, lo que están cruzando. Lo que te digo es que a mí que haya, por ejemplo, más opciones electorales, a priori no necesariamente me podría aventurar más conflictividad si no lo tamizo, y tendrías que ver qué variables le podrías usar y cuáles van a ser proxy, cuáles puedes medirlas directamente de la data de esos proyectos políticos y de dónde salen, sobre todo en un país como Guatemala, donde esas redes clientelares. Por eso te decía yo que el tema de medir movimientos sociales puede ser interesante también porque esos movimientos, sobre todo en el área de Guatemala, departamentos, te explican un poco cómo es la dinámica clientelar y eso también te puede explicar un poco. Se lo dejamos de tarea ahí a diálogos.
Pía, ¿tú te animás a adivinar? Adivinar. Es el quiz del día. Yo adivino que es donde hay menos candidatos. Pero más porque lo veo, o sea, me imagino, pero eso es como en mi como imaginario video interna de... Que se vuelve polariza el que hayan o no, incluso que pueda ser, dependiendo como de qué municipio, dónde estamos en el país, que también tiene algo que ver con las estructuras sociales, familiares, de clanes que ya pueden haber. Por eso, entonces tú dirías que a menos opciones... Puede haber más conflictividad. Esa es la Y eso es lo que dice el estudio precisamente, que donde hay menos fragmentación es donde más probabilidad hay que haya conflictividad electoral. Creo que tiene que ver, bueno, esto ya... Polarización debiera ser. O sea, digamos, ahí sería interesante medir polarización para ver cómo va, si va de la mano. Sí, ahí le llaman concentración en el estudio, como si están concentradas las opciones en pocas, digamos, en pocos candidatos. Y yo creo que tiene un montón que ver con lo que tú decías, de cómo está esa estructura tribal, digamos, si existe ya un tribalismo, digamos. Lo puedes ver en el fútbol también, ya cuando hay cierta identificación con tu equipo, es muy difícil que haya una transición pacífica de un campeón a otro, por ejemplo. Mientras que si no hay tanta identidad como con tu equipo, la transición puede ser un poquito más tranquila. Por eso es que el estudiar, por ejemplo, las redes clientelares es interesante, porque eso es verdaderamente como entender la dinámica local, no los partidos. ¿Verdad? Sí, porque esas redes clientelares se cambian de partido, o sea, no son del todo leales con su partido, claro. Exacto. Ni ha terminado el ciclo electoral y ya se están cambiando, ¿no? Ajá, negocian con otros. Bueno, el siguiente es que si el alcalde busca la reelección. Ese es otro. ¿Pero era que busca o si gana? Porque había uno... ¿Así? Creo que se la busca. Es que la busca, sí. Es que había uno donde dijeron así como, este variable... El alcalde se reelige, no se puede saber hasta después si este variable realmente aplicaba o no. Pero digamos, en el 2019, en los lugares donde sí el alcalde buscó la reelección... Sí hubo conflictividad electoral en algunos, pues naturalmente no en todos, pero es un factor ciertamente predictor. No en la ciudad de Guatemala. Cabal. Y bueno, ¿quién quita? Y esta vez sí. O sea, esta vez sí se da. No, muy escéptico. Javier, ¿no crees? No, yo creo que es la vez que más difícil lo tiene el unionismo para repetir. No sé si alcanza, pero es la vez que más difícil lo tiene, sin duda. Sí, y mucho tiene que ver también con ese sentimiento de ciertos, ya sea caciques clientelares o ciertas personas que ya han tenido el poder, que se sienten en su derecho. Como, sí, yo estoy en mi derecho de volver a ser alcalde, ¿no? Y mi gente está en su derecho de volver a tener las plazas que tienen y que yo les he dado. Y de ahí puede surgir esa misma conflictividad, ¿no? Y luego la última, que esa también está súper fácil, que es la diferencia de votos entre contendientes. Digamos, naturalmente en un Misco, donde Neto Brand en el 2019 arrasó, ahí qué conflictividad iba a haber. O sea, él ya tenía hasta cierta legitimidad por el apoyo que se notaba que tenía desde antes, ¿no? Mientras que en otras comunidades o en otras municipalidades donde la diferencia de votos es tan bajita que hubo en algunas municipalidades que hubo que repetir, ¿no? Las elecciones también. Y ahí es donde se dan cosas como que queman la papeleta, etcétera, sí. Que esperamos esta vez, pues, no sea así tan... Bueno, que va a haber conflictividad electoral. Va a haber, creo que es algo que se puede dar por hecho. Pero me pareció un instrumento súper interesante y súper útil. Bueno, primero, si nuestras autoridades planificaran en materia de política pública, porque yo me pongo mis lentes de politóloga con especialidad en política pública y digo, si yo tuviera que diseñar la política pública para las elecciones 2023, una de las cosas que yo haría es priorizar las áreas donde es más probable que haya conflictividad electoral para asegurarme que ahí haya, pues, policía, elementos de seguridad, pero también que ahí haya alguna forma de observación electoral, todo el rollo. Poder tener ahí a disposición del ciudadano, como si usted vio algo que le pareció extraño, comuníquelo aquí, etcétera, digamos, en materia de política pública. En materia de periodismo, yo le decía a Pía antes de empezar el programa que a mí me gustaría cubrir los lugares donde hay conflictividad electoral. Entonces yo priorizaría mis recursos ahí, pero Pía, que es periodista y que le ha tocado, me decía que no, mejor al revés. Es periodista independiente, gana precaria, porque, o sea, si tuviera recursos y seguridad, el criterio sería distinto. Mejor al revés, mejor
seguridad para mis periodistas. Ajá. Y vamos a lugares donde no hay conflicto. Bueno, también se vale, ¿no? Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es eso, o sea, es un instrumento muy, muy, muy valioso, pero que, o sea, es tarde que viene, ¿no? Y que ni siquiera viene de una institución pública, sino o sea, de una entidad de sociedad civil o una entidad privada. Porque, o sea, para mí la respuesta es obvia. Por supuesto, no es al azar cuando hay violencia o conflictividad de cualquier tipo, electoral o social o lo que sea. También siempre van a haber como variables. Entonces, me parece súper interesante que, no sé, que viene así. Yo creo que el TSE debe tener sus propios instrumentos al respecto. Y lo que sé es que esta es la misión, o sea, Diálogos integra el consorcio de observadores guatemaltecos. Y estos tienen una lógica de ayudar y apuntalar un poco al TSE. O sea, lo que entiendo, el espíritu de la misión de observación es darle herramientas. No perder independencia. No, o sea, no son cómplices, pero sí asisten un poco a la misión al Tribunal Supremo Electoral. Les comparten, por ejemplo, datos acerca de la cobertura en medios, la cobertura en redes sociales, la percepción del TSE mismo, el tema de, en este caso, potencial conflictividad electoral. Entonces, bajo esa lógica hay que entender este instrumento nuevamente, porque podría ser una discusión metodológica acerca, porque hay una sobresimplificación, o sea, pasar el umbral de 13.5% ya lo consideran de riesgo, o sea, digamos, como para acumular conocimiento. Podrías, por ejemplo, preguntar, corrieron creo que regresión múltiple y te sacan el valor P, o sea, podrías preguntarte por qué no es un análisis bayesiano, por ejemplo, que me parece que sería en este caso más adecuado, y que por ahí creo que iba algunas otras personas que están problematizando el tema de la conflictividad electoral. Pero, primero, es un modelo siempre hay una distancia entre el fenómeno y el modelo, o sea, inherentemente. Y dos, entiendo yo, y me parece que en ese sentido es una apuesta correcta de parte de los metodólogos, en este caso de Dani, de Joe y de sus equipos, de haber hecho, no para como una curiosidad académica, sino precisamente para ayudar a tomar decisiones a estos animalitos de monte del Tribunal Supremo Electoral que no dan pie con bola, ¿verdad? Es el peor Tribunal Supremo Electoral que hemos visto, pues, o sea, son terribles. Tú sos libre de llamarles como quieras, pero sí, otra cosa que evidencia esto es la dificultad de conseguir datos. Sí. No, totalmente, y lo dicen ellos en el estudio, o sea, realmente, por eso, o sea, hay que entender siempre que un modelo y el fenómeno va a una distancia. Y dos, esto es una sobresimplificación, ¿por qué? Porque pocos datos son de mala calidad, no se ha hecho antes, me parece genial que Diálogos esté modelando. No, claro. Y si te pone el dedo en el renglón de esa falta de datos. Hay que darle un poco más de rodaje, pero es una genial iniciativa. Y otra vez, tal vez precisamente bajo el punto de vista utilitario, qué bueno que lo hicieron simple y simplemente pasa un umbral, mire, ponga gente ahí, ¿verdad? O póngale coco a estos lugares. En vez de hacer algo un poco más sofisticado, un espectro que te lo pinte, por ejemplo, un mapa de calor. Cabal. Imagínate cómo se podría hacer si hubiera, por ejemplo, encuestas municipales. No, totalmente. O si hubiera, no sé, cualquier otra cantidad de datos que puedas meter como variables, ¿no? Porque a veces decís como, bueno, una variable de movilidad, pero ¿y esa cómo te la fumás? Pues, ¿de dónde te sacas los datos para poder modelarla? Tenés que ser creativo, tenés que hacer muchos proxies en algunos casos, en otros simplemente renunciar a que no tenés la posibilidad. Por eso, un enfoque bayesiano tal vez ahí te ayuda, porque entonces podés mitigar tu propio sesgo o podés, digamos, con base en las ocurrencias anteriores, poderlas tamizar. O sea, hay otras formas también de haber llegado a algunas otras conclusiones, como todo, ¿verdad? En esto. Pero a mí me gusta que en este ciclo he empezado a ver ese tipo de esfuerzos de modelar. Bueno, o sea, también lo que está haciendo Social Analytics me parece genial en ese sentido, ¿verdad? Que se está modelando incluso intención de voto. Son todavía pruebas, beta, hay pocos datos. Antes había, en Guatemala es increíble, ¿verdad? En otros lugares hay cada vez más datos, aquí cada vez tenés menos datos. Encuestas fiables, datos por ejemplo, no confiables. Es terrible, no las puedes, las que hay obviamente, las poquísimas que hay no te liberan la base de datos para que puedas jugar con ella. Entonces sí es un verdadero reto hacerlo en este caso, y sobre todo que a nivel de alcaldía y a nivel de diputaciones no tenemos datos no tenemos, simplemente. Bueno, antes de cerrar el programa, ¿hay algo de coyuntura o de lo que ha sucedido últimamente en temas del panorama electoral de Guatemala que quisieran también discutir? En general creo que no hay que normalizar lo que está sucediendo. No es un proceso cualquiera, no son las alegres elecciones, diría Galich.
Bueno, fue Arevalo primero, después Galich lo puso en el título de su obra. Pero es terrible. No podemos normalizar. Hace un mes estábamos hablando del fenómeno Pineda y de repente ya no hay fenómeno Pineda simplemente porque, o sea, a alguien no le pareció. Y así vamos a ir a rascar qué hay en las asambleas de prosperidad ciudadana. Por supuesto, había un desastre. ¿Cuántos más partidos tienen ese desastre allá adentro? Lo que hemos visto, o sea, no es solo los presidenciales, no solo Telma Cabrera, no es únicamente Roberto o Arzú, y en este caso Pineda. Quedaron también los que estaban disputando los primeros lugares en intención de voto en la ciudad de Guatemala. O sea, la ciudad de Guatemala, el primer lugar iba a estar entre Semilla, Samuel Pérez, Cristian Álvarez de Creo, y sin duda iba a estar entre Aldo Dávila, que no corre, y iba a estar entre Edgar Chin también, que tenía una popularidad, podías medirlo con otros proxies, digamos, y estaba interesante. Algunas encuestas que no fueron públicas también te decían que iba en una intención de voto alta. O sea, esto no es normal, mucha. O sea, es bien importante que no estemos aquí. A mí me desespera cuando uno mira la cobertura en medios, especialmente medios grandes, los medios masivos en Guatemala, y así jugando. ¿Y cuál es su ideología, candidato? ¿Y cuáles son sus propuestas? ¿Y qué piensa hacer cuando llegue? ¿Verdad? ¿Y usted qué piensa? Si todo eso es como que estuviera en el vacío, en el espacio. Eso no va con ellos, no va con ellos lo que está pasando. O sea, es el meme del perrito, de veras, de todo está bien y mientras la casa está en llamas. Tenemos que hablar de eso en este caso. Era horrible. Yo no me esperaba después del 2015, cuando tú mirabas esa evolución, que íbamos a estar apenas 8 años después, hablando de que estamos a las puertas de ser el peor lugar en términos democráticos de América Central después de Nicaragua. Sí, o sea, porque... Y más cerca de Nicaragua que de Costa Rica. Al final estas entrevistas que tú mencionas y todo esto como, sí, todo sigue igual, todo va bien, etcétera, es un juego de apariencias, ¿no? Es de decir como, fijamos que estamos teniendo nuestras alegres elecciones, ¿no? Y jugamos el juego. Y es como, hay este libro que se llama Building State Capability, no sé cómo lo traducen, pero es como algo así como construyendo capacidad de Estado. Y una de las cosas que diagnostica un Estado que tiene baja capacidad es este fenómeno que ellos llaman el isomorphic mimicry, que es como una mimetismo isomórfico, digamos, que existe en la naturaleza donde los animales o las plantas se mimetizan como para dar a entender que son otra cosa. Y entonces en el libro lo aplican como, por ejemplo, en temas de trámites o de indicadores, etcétera. Que en papel todo está en norma, ¿no? O sea, la papelería está. Tu política pública, ahí está archivada en CGPlan, ¿no? En tus indicadores, sí, hay democracia porque hay elecciones, por ejemplo. O sí hay libertad de expresión porque existen medios. Entonces, digamos, en papel se hace el mimetismo de que Guatemala está todo en orden y es una democracia y está todo bien. Y creo que esto que estamos viendo en las elecciones ahorita, de los medios haciendo esas preguntitas superficiales o las comunidades religiosas firmando, sí, es que los candidatos se comprometen a defender la vida y la familia. O sea, todo eso es como un mimetismo de Guatemala es un país donde hay vida y hay familia y no te cuestionan al candidato que en su obra y vida evidentemente no respeta ni vida ni familia, pues, por ejemplo. Pero sí, recibámosle su firmita y tomémosle la foto, porque entonces en papel y en la apariencia se ve como que sí, ¿no? Sí. No, totalmente. No sé si... Sí, no, lo que pasa es que siento que no es solo ahorita en las elecciones, tal vez se cristaliza mucho más ahora en elecciones, pero siento que es un proceso que hemos visto durante los últimos 2, 3 años. O sea, como... No puedes esperar una cosa distinta si has puesto la atención a lo que ha estado pasando en el país los últimos años. Claro. A mí lo que pasa es que estaba como masticando como que el único ejemplo que se me ocurre en mi cabeza ahorita, pero es como cuando hay, otra vez, como que con el disclaimer de piense lo que piense la gente sobre eso, pero cuando hay esas críticas hacia las protestas feministas, por ejemplo, que siempre son las formas. O sea, la gente se enoja más por una parada o una parada de Transmetro que el contenido de la protesta, la violencia sexual, las violaciones, los femicidios, ¿no? Aquí es como al revés. Mantenemos las formas y el contenido realmente no importa mucho. O sea, así veo yo como la democracia ahorita de Guatemala. Es como que estamos manteniendo que sí, tenemos elecciones, pero está vacío.
como que la caja del juego está vacío. Tenemos como la tablita para jugar, pero no tenemos las piezas realmente porque las piezas ya están dadas, ya están jugadas. Entonces, y lo que veo yo, no sé, siento cuando voy a coberturas o hablo con las personas, yo la verdad tengo como la impresión que ni siquiera hay muchas personas que lo están tomando muy en serio. Ni siquiera lo serio que es que ya no hay democracia, ni siquiera lo ridículo que es el proceso electoral que estamos viendo. Es como que creo que la mayoría de la gente simplemente está resignada y muchas personas, que también creo que te lo mencioné cuando estábamos vos y yo la vez pasada aquí, como que saben que, o sea, este juego igual nunca fue para ellos, no les va a afectar ni más ni menos. Está fuera de mi control. Ajá, porque igual ellos saben que van a tener que ver cómo consiguen comida para hoy y para mañana y para su familia. Entonces, que hagan lo que hagan, yo voy a quedar igual. Así, esa es mi impresión y es muy triste, muy, muy triste, porque eso es completamente un estado que no está para toda su población. Esa es la característica que separa a Guatemala del otro fenómeno de la pérdida de la democracia o del apoyo, digamos, a los valores liberales en el mundo, que sí se está dando. Pero verdaderamente liberales, no liberal a la Tortrix. No, estoy hablando verdaderamente liberal, estoy hablando de la definición liberal, al final de cuentas, de escéptica del poder y de que camina hacia república y que haya pesos y contrapesos. Que no haya privilegios, etc. Así es, o sea, obviamente. Sí, no cuando dice que es liberal clásica Suri Ríos, por ejemplo. Pero sí, la diferencia aquí en Guatemala, y creo que tiene razón Pía, es que, o sea, para poder políticamente exigir, tienes que abandonar lo precario, ¿verdad? Y también, obviamente, el clientelismo. La única forma de combatir el clientelismo efectiva que se ha probado es que la gente no sea pobre, ¿verdad? Es la forma en la cual encuentran que su voto prefieren no venderlo por algo concreto en sí mismo, sino ya empiezan a pedir propuestas y otro tipo de cosas. En general, esto está en crisis en el mundo y se trastocan ese fenómeno en el cual los valores liberales y democráticos liberales están en crisis, en jaque, porque la gente pide y siente que no ha obtenido resultados y está dispuesta a transar libertades a cambio de resultados, con este fenómeno que estábamos hablando antes de la precariedad de que Guatemala nos hemos acostumbrado a pesar de las instituciones a ser Estado. O sea, yo me recuerdo las pláticas que tenía con algunas autoridades indígenas, tanto las recién formadas como las de más largo cuño en 2017, y era... O sea, la forma como ellos abordaban el problema, para ellos era un problema de 500 años. Y o sea, sí, obviamente quieren los resultados ya, pero 4 años más de esto, pues me da lo mismo. O sea, realmente he vivido en esta situación históricamente por bla, bla, bla. Sin embargo, y a pesar de que te digan eso, creo que ahí también es un error. Es un error pensar que las cosas no pueden estar peor o que realmente da lo mismo. O sea, ahora estamos hablando de que tenemos en duda que se cuenten los votos de manera efectiva, que ya empezó esa duda en el ciclo electoral pasado. Y eso es bien importante. Puedes hablar de la calidad de democracia, puedes hablar de lo difícil que es aquí poner opciones políticas y todo, pero si lo más básico, que es que los votos se cuenten como deben de ser y de forma transparente, ni siquiera tenés ese chance en algún momento que pueden aprovechar cuando hay cambios políticos importantes que se aprovechan y se canalizan siempre por lo electoral, pero depende de que se cuenten los votos realmente bien. O sea, si hasta esa parte, que es el nivel más básico de lo electoral, se toca, llegas a un nivel bien peligroso. Entonces tampoco hay que... Yo sí no me abono, digamos, a esas personas que dicen da lo mismo realmente, porque aquí nunca hemos sido una verdadera democracia. Pues eso es verlo en términos maniqueos y de 1 y 0, ¿verdad? En términos muy binarios. Creo que hay un espectro y que sí, después cuando perdés es la libertad de expresión, la capacidad de asociación. Pero ¿será que no es porque siempre hemos pertenecido a los grupos que sí teníamos algo que perder? Yo me refería mucho más a las personas que definitivamente... Es que lo entiendo, por eso. Entiendo el sentimiento, pero discrepo. O sea, creo que verdaderamente ahí donde miras que los liderazgos tienen que remontarse un poco al donde pertenecen como sector y lo han sufrido, y entender por lo menos este juego a ese nivel, porque al final de cuentas, si aspiras a ser actor y de cambio, etcétera, organizado, eso se llama élite en todos lados. Tiene una connotación negativa, pero comportarse verdaderamente como una élite responsable es salir de ese sector de pertenencia al que tenés y tener una perspectiva un poco más de Estado. Y ahí sí importa todo esto que estamos hablando. Sí, o sea, por muy precaria que sea nuestra democracia ahorita, igual vale la pena defenderla y no permitir que se convierta, pues, Dios guarde, en una dictadura o algo así, ¿no?
Sí, exacto. Y también, digamos, estas posturas, o sea, desde el respeto absoluto, tienen derecho a hacer lo que quieran, pero yo creo que cuando discutimos estas decisiones, por ejemplo, sobre todo lo que vienen de sectores históricamente marginados, y ahí te salta inmediatamente el tema de, digamos, las organizaciones campesinas e indígenas, o sea, desde el respeto puedes discrepar con la táctica que están teniendo en este momento. O sea, tienen derecho a sentirse. Yo otra vez repito y que quede claro, entiendo por qué se sienten así, por qué ese disenfranchisement, ¿verdad? O sea, por qué se sienten completamente alienados del sistema y su respuesta sea esa. Porque están. Pero cuando te dice Telma Cabrera, por ejemplo, no, es que si vuelven a repetir las elecciones y gana el voto nulo, que no va a pasar, ¿verdad? De todas maneras insistiríamos con la candidatura de Jordán porque tenemos derecho y lo asambleario, sí, es respetable, pero de todas maneras es una mala decisión. O sea, si en ese momento se te abre una segunda oportunidad, tenés que tratar de aprovecharla, pienso yo. Otra vez, es debatible, pero tampoco estoy de acuerdo con las personas que te dicen es la decisión de los pueblos. ¿Qué te pasa? No, respetalo, no puedes cuestionarlo. Claro que se puede cuestionar. Se puede cuestionar en términos de si es efectiva o no una estrategia. Respetable, sí, por supuesto. Los actores políticos pueden hacer lo que quieran. No se les está coercionando otra cosa. Sí, y también todo depende del objetivo que tienen, ¿verdad? O sea, digamos, aquí creo que tú lo estás pensando desde el objetivo de cambiar a la persona o al grupo de influencia que va a tomar el poder, ¿no? En ese caso, sí, definitivamente lo más efectivo es, digamos, que se lance con otro candidato a vicepresidente y que aproveche esta ventana de oportunidad para hacer el recambio tan pronto como sea posible. Pero quizá ellos lo están viendo desde otro objetivo. Pues, sin duda. Yo creo que también depende si crees en que el sistema es bueno, pero está ocupado por personas malas, o si realmente estás viéndolo como todo el sistema está malo y lo que se necesita cambiar es todo el sistema. Pero ese es el rollo. Y por eso, precisamente... Y ahí la discusión es, ¿se puede cambiar todo de un solo o poquito a poco? Esa es la conversación precisamente, y por qué se termina centrando alrededor del MLP. El MLP, al final de cuentas, fue hecho para jugar adentro de este sistema. Por supuesto, Codeca y los movimientos que alimentan el MLP pueden tener la discusión que sea alrededor de cómo votar este sistema por completo. Lo que estoy hablando yo meramente en este caso es de... la candidatura de 2023, digamos. No es solo la candidatura 2023, es al final de cuentas si crees en esas revoluciones y esos cambios abruptos o un incrementalismo. Yo creo que la respuesta histórica es bastante clara, pero otra vez pueden tener otras formas de pensarlo y de verlo. Otra vez, susténtenlo y se puede tener esas discusiones. A lo que voy, me parece más importante que mi punto de vista es, no soporto esas... sacralizaciones que se hacen, como si fuera casi místico, y no podés discutir lo que están de lo que los pueblos, o sea, y nosotros qué chingados somos, pues. O sea, al final de cuentas todos tenemos derecho a criticar a todos los actores políticos. No hay actor político que esté blindado de la crítica. Está bien. Antes de cerrar, yo quiero mencionar otro tema que no es electoral, que es de actualidad. Sí, adelante. Solo quería mencionar lo muy curioso de que hoy iban a iniciar los juicios contra las dos manifestantes, Dulce Archila y Nancy Cinto. Ajá, y curiosamente las fechas para el inicio es el 14 de junio, la misma fecha que está programado el juicio contra José Rubén Zamora. Eso me parece muy curioso. Como que hay algo alrededor del 14 de junio que también colinda mucho con otra fecha muy importante en el país que podría tal vez ser. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención. No, hay mucha fuerza, realmente. Yo creo que la empatía, la simpatía tienen que estar obviamente con Nancy y con Dulce. En este caso, o sea, es terrible absolutamente lo que se está haciendo. Esas fueron las últimas protestas masivas que hubo. Y a partir de eso lo que hizo efectivamente Yamatei y sin ningún recato fue callarnos. Pero eso incluso valdría la pena discutirlo un día, porque sí, como que el recuento de los intentos de manifestación y qué pasó a partir del 21 de noviembre de 2020, o sea, ¿no se recuerdan que casi salió Yamatei casi llorando, que iba a responder al grito del pueblo y que iba a disolver el centro de gobierno, y mira dónde estamos hoy? Y el vice que salió a decir, si no renuncias, o yo voy a renunciar, no me recuerdo ni qué fue, pero todo era un show que funcionó entre el show de apaciguar que estamos escuchando y el otro que era, pero también les estamos golpeando si salen a manifestar. Y luego lo que ha habido es como disminución, así poquito a poco, hasta ahora no hay nada. Es que imagínate qué efecto tan grave que mucha gente, sobre todo chicos que hasta ahorita se están activando políticamente, generación Z, que van a votar por primera vez, recién empadronados, etcétera, y que esa fue su primera manifestación. Sí.
y que esa primera manifestación haya habido bombas lacrimógenas, haya habido persecución, haya habido arrestos con macanazos y demás. O sea, eso es un mensaje bien fuerte, hasta traumático, diría yo. Y que no fue una línea roja para la sociedad civil organizada. Es que eso es lo que verdaderamente es increíble. O sea, a qué nivel de punto y qué se tranza para que esa no sea una línea roja. Y cómo algunos actores que fueron en ese momento aliados de Yamatei, ahora ya no lo son, supuestamente, en ese momento estuvieron dispuestos a apañar eso. Uh-huh. Sí. Eso otra cosa, un debate interesante. Ajá, como un mapa de tiempo entre las distintas manifestaciones, ¿verdad? Que es distinto hoy a lo que fue en el 2015. Ajá. Porque yo creo que mucha gente iba esa vez del 2020 con la memoria del 2015 en mente y pensaron que a eso iban ese día. Y se encontraron con un escenario totalmente distinto. Otra cosa a la que no nos tenemos que acostumbrar, como tú haces el llamado, es a cómo se están manejando estos casos en el sector justicia. Tanto el de José Rubén, como el de Nancy y Dulce, como el de Virginia La Parra, por ejemplo. Todos estos casos de persecución, el tratamiento que se les está dando, que es distinto a lo normal. No lo podemos normalizar, como tú decís. Vieron las declaraciones de FOPA, en las cuales dice que va a aceptar cargos porque sabe que no tiene un juicio justo, entonces que va a ser un Galileo, ¿verdad? Va a decir lo que necesita dentro de la corte y después va a decir que sin embargo se mueve. Al margen de que creo que no debe haber cantado la jugada, ¿verdad? Porque creo que es peligroso hacer eso en ese momento. Lo pueden ahí alegar fraude de ley y todo, lo que sea. Es terrible. O sea, de veras, cada vez conocemos más gente, y lo comentamos, que está criminalizada, gente que está en el exilio, gente que está siendo perseguida injustamente. O sea, ¿en qué momento eso significa para los diferentes actores, incluidos nosotros, un calor tan importante que te obliga a organizarte, a hablar con quien nunca has hablado, etcétera? Que eso es, al final de cuentas, lo que a mí me termina de chocar de este sistema. O sea, mira todo lo que está sucediendo y el resto de candidatos, algunos, creo que por ahí oía a Bernardo Arévalo, oía a Milka Rivera, y los demás deja de contar, felices de que pachen candidatos porque todos ven, es mi chancecito, y no va a llegar el chancecito. O sea, no va a pasar. Ninguno se planteó en algún momento hacer un llamado táctico a una unidad simplemente de mínimos para defender, porque eso está cayéndose. Otra vez, puede ser las ideas aceleracionistas de que esto termine de desbocarse y después recogemos los pedazos, pero históricamente no funciona así. Históricamente es muy doloroso, un costo humano muy alto, estos swings de péndulo tan duros. Sí, hay hasta un cálculo de cuántos años... O sea, tendríamos que esperar desde 2020, ¿no? Sí. Que no recuerdo cuánto es, pero hay como cuánto tiempo se tarda el péndulo en llegar otra vez al mismo punto. Que ese es un caso precisamente para el incrementalismo y por qué conviene buscar un poco algunos niveles que te mantengan abierta la ventana de oportunidad, colarlo con un movimiento un poco más amplio. Lo jodido es que ¿cómo se resuelve esto históricamente? Un líder autocrático popular que disciplina a la oposición a través de su carisma. Pues vamos a ver qué nos depara aquí en Guatemala. Para mí este fin. Pero eso es. No, que, pero para dónde va. O sea, como, pero eso es. Muchas gracias por hoy. Todos deprimidos. O sea, ¿qué va a ocurrir antes? ¿Una coalición social o un líder autocrático? Yo así como, dejémoslo hablamos de algo así como... Uplifting. Ajá. A mí sí me llena de esperanza el trabajo que ustedes están haciendo, Pía, en Quorum. Saber que sí le están dando voz. Felicitaciones. Porque gracias. Digamos, aquí hablamos de cómo a veces la gente se resigna, no por su propia culpa, sino por el mensaje que han recibido una y otra vez y por su misma austeridad, etcétera. Y saber que estas personas que están sufriendo estos problemas con el agua encontraron un canal de comunicación, porque como tú bien decías, sí, la gente ya se resignó, ya no se queja, pero si les das un micrófono o dónde escribir, o si los juntas en un salón, pues ya no paran de hablar, ¿no? Sí. Y darles ese canal de comunicación a mí sí me llena de esperanza. Así que si tienen el chance de visitar... Recomendado, Quorum, el trabajo de Pía, el trabajo de sus compañeros. Ese trabajo alrededor del agua, háganlo. Vayan a quorum.gt, ¿no? Sí. Y ahí mismo van a encontrarlo. El canal de TikTok es muy bueno también, se los recomiendo. Vamos a hacer un space, creo yo, un live pronto para explicar también un poco de la metodología detrás de todo este proyecto, porque sí fue algo bonito.
Me parece bien. Y bueno, si usted está confundido, desesperanzado o desesperanzada y no sabe qué va a hacer en estas elecciones, aquí nosotros les acompañamos a navegar este ambiente electoral atípico de Guatemala. No solo con los análisis que hacemos los lunes y otros días entre semanas, sino también con la serie de entrevistas. Tenemos ya en agenda entrevistas a candidatos al alcalde de Guatemala y también tenemos entrevistas agendadas para diputadas y diputados. Así que siga aquí al pendiente de lo que tenemos para ustedes aquí en Tangente. Vamos a hacer cobertura de elecciones. Estamos craneándola, estamos viendo con quiénes van a ser aliados. Creo que les va a gustar. Sí. Con quiénes estamos hablando para hacer una alianza de cubrir las elecciones. Todavía estamos organizándolo, pero pronto vamos a estarles anunciando a ustedes, así que abóquese a Tangente para la cobertura de las elecciones. Échele un vistazo también a Quórum. Así es, suscríbase a nuestros canales y seguimos ahí platicando. Chao. Gracias. Gracias, adiós.